En junio de 1941, Alemania invade la Unión Soviética. Miles de jóvenes judíos huyen a los bosques de la Europa del Este para luchar contra los nazis. Esta es su historia. Cuando me encontré en el bosque, nunca creí que lograría sobrevivir. Aquello no formaba parte de mis planes. Lo que tenía que hacer era cumplir lo que le había prometido a mi madre. Ella me dijo, vete, lucha, venga a nuestros muertos y cuenta al mundo lo ocurrido. Esa fue mi promesa. Partisano, guerrillero que lucha tras las líneas enemigas. Nuestro objetivo como partisanos no era marchar sobre Berlín. No era derrotar al ejército alemán porque hubiera sido ridículo. Teníamos una cantidad limitada de armas y acometíamos las misiones más peligrosas. Cuando llegué al bosque pensé en suicidarme. No fue fácil adaptarme. Después me dije a mí misma, cobarde, no vas a ahorcarte, vas a sobrevivir a esto. Los partisanos judíos. La mayor parte de la financiación de este programa ha sido proporcionada por los fondos Teresa y H. John Heinz III de la Fundación de la Familia Heinz, aportaciones adicionales facilitadas por Leonard Stern y el Fondo para la Producción de Documentales Judíos de la Fundación Nacional para la Cultura Judía. Nuestro vecino nos despertó a las 5 de la mañana. Algo malo estaba ocurriendo en la ciudad. Había soldados por todas partes y algo pasaba. Mi madre, mi hermano y yo echamos a correr hacia el bosque y empezaron a dispararnos. Entonces mi madre desapareció. Veía a mi hermano, pero no veía a mi madre. Gritamos y no obtuvimos respuesta. Encontramos uno de los graneros. Nos escondimos entre el heno. Unas horas después, por la tarde, empezamos a notar en el aire el olor a carne quemada. Era muy fuerte. Entonces comprendimos lo que estaba ocurriendo. Pero no quisimos hablar de ello. Los alemanes empezaron a llevar a los judíos de los pueblos a los guetos. Yo era hijo único y mis padres y yo estábamos en casa. Oí un ruido que paró de repente. Me di la vuelta y vi junto al molino un camión grande, descubierto, y los soldados bajando del camión. Había un puente estrecho al lado del molino. Cuando les vi, salí corriendo hacia el bosque. Pero ellos se llevaron a mis padres. En Lukov, mi pueblo, montaron un gueto. Rodearon 2 calles de alambradas y metieron allí a la gente. Un día, a las 5 de la mañana, incendiaron el gueto por todos lados. Cuando la gente empezó a huir del fuego, ellos dispararon.
Vi a mi hermano al otro lado del fuego, pero no podía llegar hasta mí, ni yo hasta él, porque estaban disparando. La gente corría de un lado a otro. Mi padre estaba conmigo. Tiré de mi padre y corrimos hacia el bosque. Pero perdimos el rastro de los demás. A principios de 1942, yo era esclavo en un campo de trabajo. Nuestra tarea era desmantelar las lápidas judías de la ciudad de Lubov. Las picábamos para usar la piedra en la construcción de carreteras para el avance de las tropas alemanas. Los jóvenes pensábamos que debíamos escapar y organizar un grupo de partisanos. Los mayores se enteraron y nos hicieron esta pregunta: ¿quién os da derecho a comprar vuestra libertad al precio de cientos de personas que serán fusiladas por vuestra culpa? ¿Quién os da ese derecho moral? Cuando regresamos, estuvimos toda la noche discutiendo. Llegamos a la conclusión de que tenían razón y no lo hicimos. En aquel pequeño campo de trabajo había un padre con 3 hijos. Uno de ellos escapó. Cuando un hombre de las SS se enteró de que habíamos perdido a una persona, cogió al padre y a los otros 2 hijos y dijo: como castigo por la huida de tu hijo, tienes que elegir a uno de los que quedan para ahorcarle. El padre le suplicó y le dijo: decídelo tú. Pero no dejaban de golpearle gritándole: hazlo. Al final, le dijo que si no podía hacerlo, les matarían. A ellos 3 y a 10 más. El padre, viendo que no podría hacer nada por evitarlo, cerró los ojos. Dio varias vueltas alrededor de los hijos y a ciegas puso la mano sobre uno. Y ese fue al que colgaron. El propio padre tuvo que ponerle la soga alrededor del cuello y dar la patada al taburete que había bajo sus pies. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, vimos que se había ahorcado en las letrinas. Se había suicidado. No nos dejemos llevar como ovejas al matadero. Cierto, somos débiles e indefensos, pero la única respuesta al asesino es alzarse en armas. Ava Kovner. En 1942, Ava Kovner ayudó a fundar el primer grupo de partisanos judíos en el gueto de Vilna. Conocí a Ava Kovner. Fue en la Academia de Arte, antes de que estallara la guerra. Cuando se creó el gueto, redactó un discurso. En él decía que debíamos luchar desde dentro contra los alemanes. El resultado fue la fundación de una unidad de combatientes partisanos, la FPO. Queríamos organizarnos contra los alemanes para proteger la dignidad de la gente. Deseábamos demostrar que no era posible destruir a los judíos sin resistencia. Uno de los propósitos de la FPO era volar trenes con destino al frente oriental. No podíamos hacerlo cerca de donde había judíos trabajando para no implicarles.
Si los alemanes descubrían que lo hacíamos los judíos, destruirían todo el gueto. Cuando encontré el lugar adecuado, tuve que permanecer allí toda la noche para anotar a qué hora pasaban los trenes. Pasé la noche en las vías, una de las noches más terribles de mi vida. Cuando les contamos a nuestros camaradas lo que habíamos hecho, se alegraron mucho e hicimos un brindis. Nos llenó de orgullo que lo hiciéramos los judíos. A la mañana siguiente, los periódicos hablaban de la osadía de los polacos. Mataron a docenas de polacos que vivían cerca de las vías del tren. El hecho de luchar con armas era muy difícil de asumir para la población general. No podíamos creer que nos llevara a resultados concretos. La combinación de indefensión, terror y desesperanza evitó que toda la población creyera en la resistencia armada, la liberación y la salvación. Solo unos pocos jóvenes decididos se organizaron como partisanos. Yo solía tener mi pistola escondida debajo de la almohada. Un día entré en mi habitación. Mi madre estaba allí. Vio que la estaba buscando y me dijo que la había metido debajo del colchón. Las madres lo saben todo. No puedes escapar a ellas. Cogí mi pistola y entonces mi madre me dijo que quería hablar conmigo. Afirmó que yo había escogido mi camino y no tenía nada que decir. Pero que mi hermano pequeño también pretendía unirse a la organización. Solo me pedía que no se lo permitiera, porque quería tener al menos a un hijo con ella. A los ojos de la familia, unirse a una organización clandestina en aquellos tiempos significaba una muerte segura. Incluso los padres de nuestros camaradas estaban en contra nuestra. Decían que los alemanes destruirían el gueto por culpa de unos exaltados. Nosotros veíamos que no había posibilidad de luchar dentro del gueto y decidimos hacerlo en el bosque. Yo estaba en el ejército polaco y me dispararon en el brazo derecho. Los alemanes me llevaron al hospital. Un polaco de nombre Paul, y del que nunca supe su apellido, me propuso que organizáramos un grupo pequeño y huyéramos. Le dije que si organizaba un grupo, matarían al resto, pero él me contestó que los iban a matar de todas formas, así que era mejor que huyéramos todos los que pudiéramos. Organicé un grupo de 22 personas y el 28 de octubre de 1942 fuimos saliendo por separado. Las 22 personas llegaron a su destino.
Cuando llegamos al bosque, hacía mucho viento. Soplaba fuerte y agitaba las copas de los árboles. Decidimos quedarnos a dormir allí, a vivir allí, nevara o lloviera. No sabía si sobreviviríamos, pero teníamos que luchar. Un día Nos llevaron a una cantera, al Tajo principal. Éramos 4 personas custodiadas por 2 policías ucranianos. Comunicándonos con gestos, decidimos que era el momento de hacerlo. Nunca había matado a nadie, pero cogí la pala y le partí la cabeza en 2. No me sentí mal en ningún momento. Hubo una sensación de júbilo. Estábamos contentos de habernos fugado. Nos alegraba haber matado a 2 guardias ucranianos. Por otro lado, también sentíamos miedo. ¿A dónde ir? ¿Dónde dormir? ¿Dónde buscar un trozo de pan? ¿Qué hacer? No teníamos nada. Llegamos como estábamos, con el hatillo de ropa a la espalda. El suelo estaba húmedo y no teníamos dónde ir. Nos quedamos allí un rato, a cielo abierto. Era una impresión pasmosa. Un bosque virgen es hermoso, pero impone mucho. Si andabas 5 metros te perdías, porque los árboles eran muy densos en la espesura del bosque y te desorientabas fácilmente. Vivíamos a la intemperie y a veces pensaba que no lograría sobrevivir. Pero a los pocos días empecé a comprender que ya no estaba bajo el control de los alemanes. A veces incluso era bueno estar sola, relajarme un poco, porque en el gueto había demasiada gente y no podía estar sola ni un momento. Había veces que no comía en 3, 4 o 5 días. Pero no pasaba nada. Cuando eres joven no te importa tanto y lo aguantas, porque no tienes alternativa. Pero estar sin agua era lo más difícil. La falta de agua hace estragos en la gente. Cuando no hay elección, te bebes tu propia orina para al menos limpiar los conductos internos. Muchos se volvieron locos por aquello. Recuerdo esto más que el hambre porque fue una experiencia traumática. Cuando llegué al bosque había unas 100 personas viviendo allí, en búnkeres, en el campamento. Vivíamos en la clandestinidad. No era agradable, pero al menos estábamos libres y vivos. Intentábamos ver lo positivo de la situación. La primera noche que pasé allí fue curiosa porque todo era muy primitivo. No había agua, luz ni aseos, nada. Llevábamos 3 días durmiendo en los búnkeres. Al cuarto día, 2 de nuestros hombres fueron a por agua. Volvieron corriendo y nos dijeron que nos levantáramos porque estaba pasando algo. Habían oído voces en alemán y había que huir. Empezamos a correr hasta que encontramos un lugar aislado y nos escondimos allí.
Por la noche volvimos al campamento. Aquello estaba en silencio. Habían bombardeado los búnkeres. Había muchos hombres enterrados vivos. Encontramos algunos cuerpos esparcidos por allí. Logramos reunir los cadáveres y enterrarlos juntos. Rezamos y juramos sobre aquellas tumbas que vengaríamos aquellos asesinatos. Unas semanas después, habíamos hecho un fuego en el bosque y asábamos patatas. Fue como un ángel caído del cielo. Mijo, un tipo que conocía de la ciudad, se acercó a mí y me saludó. Trabajaba en una granja y el dueño se jactaba de que tenía armas escondidas. Podía armar a toda una compañía. Fuimos al pueblo que nos dijo Mijo y encontramos el lugar. Hablé con él en polaco y me hice pasar por paracaidista ruso. Habíamos llegado para organizar una unidad de partisanos y nos habían dicho que tenía armas. Queríamos que nos las entregara voluntariamente o nos las llevaríamos por la fuerza. No sé de dónde saqué aquellas palabras, pero salieron de mi boca. Él se dirigió al granero. En la puerta había un haz de paja. Puso la mano encima del haz, sacó un fusil y me lo dio. Nos entregó 6 o 7 pistolas. Dos semanas después capturamos a 2 colaboracionistas que nos estaban buscando. Admitieron ser los que condujeron a los alemanes hasta nuestra gente. Los castigamos como merecían. A principios de 1943, cuando empezó el deshielo, salimos del escondite en el que habíamos estado 5 meses. Y empezamos a buscar a otros partisanos. En 1943, grupos de partisanos organizados por el ejército soviético operaban en los bosques del este de Europa. Nos encontramos con una unidad. El comandante dijo que nos aceptaba si le demostrábamos que podíamos luchar. Nos confiaron la misión de incendiar una fábrica que hacía las partes de madera de los fusiles. Era un objetivo militar. Querían que la quemáramos. 5 hombres, incluido yo, nos presentamos voluntarios. Mi amigo Yakov era el comandante. Recibimos un revólver con una bala y una vieja granada alemana que no sabíamos si estallaría. Era de mano y si no explotaba podríamos darle a alguien con ella. Rompimos una ventana y entramos en la fábrica. Oímos gritos. Creyeron que éramos bandidos. Vimos a un hombre gritando. Yakov lo cogió por la garganta y yo lo golpeé por detrás. Le dijimos que no éramos bandidos sino partisanos. Si se estaba quieto no le mataríamos. Empezamos a derramar petróleo por todas partes y el fuego prendió inmediatamente. Todo el mundo salió corriendo por la ventana rota. Yakov seguía sujetando al tipo ese y diciéndole que éramos partisanos. Yo empecé a gritar: Yakov, déjale, tenemos que irnos. Corrimos hacia el bosque y todo salió bien. Cuando nos reagrupamos y vimos al comandante, nos dijo que habíamos desobedecido sus órdenes y que debería matarnos. ¿Por qué? Nos había dado la orden de quemar la fábrica y la habíamos cumplido.
Nos dijo que habíamos quemado también la mitad de la calle y él no nos había ordenado eso. Nos pidió que le devolviéramos el revólver y la granada y que nos fuéramos. No nos podía aceptar como partisanos. Los rusos no solían aceptar judíos, alegando que no tenían armas. Los judíos tuvimos que duplicar nuestros esfuerzos. Teníamos que salir a conseguir armas de los campesinos. O si disponíamos de algún dinero, podíamos comprarlas. Entonces éramos admitidos entre los partisanos rusos. Una persona sin armas no tenía ningún valor. Cuando llegamos al bosque, éramos alrededor de 300 y solo teníamos 30 o 40 fusiles. Conseguir armas era muy difícil. Los rusos tenían muchas. Les llegaban muchas de Moscú, pero no querían darnos ninguna. Los partisanos rusos llevaban 2 cada uno y nosotros se las robábamos. Creo que era lo correcto. Siendo partisano judío, sentías que estabas luchando contra todo el mundo. Todos contra ti. Los nazis intentaban matarte. Los soviéticos te odiaban. La población local también te odiaba. No tenías hogar. Y aunque sobrevivieras, ¿a dónde irías? Sentías que estabas solo contra todo el mundo. En el campamento, junto al fuego, los rusos hablaban de los judíos. Los judíos no están combatiendo, se han quedado en Moscú, son médicos, están muertos. Cuando les dije que yo era judío y que estaba luchando a su lado, respondieron: tú eres diferente, tú eres nuestro judío. Una de mis mayores preocupaciones era que si me mataban, me pusieran en la tumba una estrella rusa y caer como uno de ellos. No como un judío luchando contra los nazis, sino como un ruso luchando contra los nazis. Íbamos andando y vimos a un grupo que venía en dirección contraria. Les pedí que se detuvieran y se identificaran. Debíamos decir algo que ellos entendiesen si eran judíos. Y dijimos Anju, que significa nuestra gente. Es decir, que si eran judíos. Y nos contestaron que sí. Cuando nos unimos, ya había suficientes lugares donde conseguir armas. Podía equiparlos con armas de fuego. Afortunadamente se encontraron con nosotros porque al estar solos, no sé si hubieran seguido vivos. Frank conocía a todos los granjeros y todos los senderos. Se convirtió en nuestro guía. Todos los campos, como el de Treblinka o Sobibor, estaban en nuestro radio de acción. La gente huía cuando la llevaban a los campos de trabajo y llegamos a ser más de 100 personas. Participamos en varios actos de sabotaje desde 1943. Hicimos todo tipo de misiones. Nuestro principal objetivo era atacar instalaciones alemanas, convoyes que transportaban suministros militares para las Fuerzas Armadas. Minamos carreteras, vías de ferrocarril y puentes y cortamos las líneas de comunicación alemanas. Enero de 1943.
Emboscada a patrulla alemana. Capturada la primera metralleta. Marzo de 1943. Ataque a patrulla alemana. Un soldado alemán muerto. Abril de 1943. Campesino informador ejecutado. Mayo de 1943. Destruidos los cuarteles generales alemanes en Markushov, Garbov y Volka. Marzo de 1944. Ataque a unidad de las SS. 10 nazis hechos prisioneros y ejecutados. Actuábamos como un ejército. Teníamos oficiales, comandantes y actuábamos de manera similar. Ellos no creían que un judío pudiera defenderse o hacer las cosas que hacíamos. Nuestro objetivo como partisanos no era marchar sobre Berlín. No era derrotar al ejército alemán porque hubiera sido ridículo. Teníamos una cantidad limitada de armas, luchábamos contra ejércitos con tanques y aviones y acometíamos las misiones más peligrosas. Hicimos operaciones consistentes en cortar las comunicaciones telefónicas de una ciudad. Había que ir con muchos hombres y derribar decenas y decenas de postes. Así los dejábamos incomunicados. También salíamos a volar las vías férreas. Así se quedaban sin medio de transporte para ir y venir al frente. Si los alemanes se arriesgaban a cruzar el bosque, les atacábamos allí. En la emboscada esperábamos a los vehículos alemanes. Cuando dieran la orden de disparar, había que intentar tener a alguien al alcance para poder hacer daño. Entonces disparabas casi sin mirar. No oías nada, no querías saber lo que estaba pasando. Solo elegir y disparar. Cada vez que disparabas pensabas en la alegría de la venganza. No alegría por matar, alegría por vengarnos. En vez de arredrarnos ante ellos, les atacábamos. Yo no tenía miedo porque me sentía superior. Sabía que podía hacerlo. Podía causar daño a los alemanes. Si hubiera podido, hubiera escrito en cada bala que les disparé: soy judío, te están matando balas judías. Se calcula que de 20.000 a 30.000 partisanos judíos lucharon en los bosques de Europa del Este. Una vez atacamos un coche alemán en una emboscada. Iban 2 oficiales alemanes y les matamos allí mismo. Detrás de ellos iban sentados 2 soldados. Salieron con las manos en alto y nos dijeron que eran amigos de los judíos y gritaron: ¡Larga vida a Stalin! Les hicimos prisioneros. Dentro del vehículo encontré papel y lápices. Me los quedé y fue un descubrimiento maravilloso. Estos dibujos son una especie de documentación espontánea.
Destaca el modo en que posaba un partisano con toda su fuerza y su poder espiritual. Un partisano con su arma, su orgullo y la seguridad en sí mismo. La lucha de un partisano judío. Periódicamente los alemanes mataban a partisanos. En esas ocasiones no había posibilidad de luchar contra ellos, porque aparecían 20.000 soldados de golpe. El único modo de librarte era huir y buscar un lugar donde no pudieran encontrarte. Rodeaban una parte del bosque y se quedaban fuera. Usaban artillería o ametralladoras pesadas y nos disparaban. Pocas veces se adentraban en el bosque. Cuando lo hacían, entraban con armas pesadas, tanques, camiones, ametralladoras y granadas. Era un bosque y no veían a dónde disparaban. En muchos casos, si veíamos que se acercaban, lográbamos escapar. Al menos casi siempre. A menudo, los partisanos se arriesgaban a ser capturados para rescatar a otros judíos. Mi trabajo consistía en salvar vidas. Me encontraba con personas cuando visitaba sus pueblos. Teníamos a gente escondida. Una noche llegó una mujer pidiendo agua y un trozo de pan. Me acerqué a ella. Iba con un niño pequeño con una pierna rota y me los llevé conmigo. Salvamos a unas 100 personas. Las metíamos en graneros y les llevábamos comida. Nos sentíamos responsables de sus vidas. En nuestra ciudad había 2 hombres. Eran desollinadores. Uno de ellos conocía bien las casas donde vivían los judíos. Solía pasearse por allí con la policía alemana para enseñarle dónde se ocultaba la gente y mostrarle todos los escondites. Tuvimos que castigarle. No hubo otra solución. Hizo cosas horrendas. Sacaba a la gente de sus escondites. Enseñaba a los alemanes dónde se ocultaban. Una noche 2 hombres y yo le cogimos y le disparamos. Una noche me acerqué a una granja. En la cocina había una niña sentada, de unos 5 o 6 años. Tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba rota y muy sucia. Le pregunté al granjero quién era aquella niña y no supo decírmelo. Me contó que se la había encontrado por la calle. Alguien la habría dejado abandonada. Le pregunté qué pensaba hacer con aquella niña. Me contestó que a la mañana siguiente la llevaría a Lublin para que le dieran 1 kilo de azúcar, porque por cada judío que entregaras te daban 1 kilo de azúcar. Y la niña era judía. Él se la entregaría a los alemanes. Todos teníamos un precio. Le dije que no podía entregar a la niña de ese modo. Él no sabía qué otra cosa podía hacer. Tenía miedo. Cuando le pregunté de qué tenía miedo, me dijo que temía más a los polacos que a los alemanes, porque estos no sabían que la niña estaba allí, pero los polacos podían denunciarle. Podían acusarle de acoger a judíos.
Salí de allí y hablé con todos los granjeros que conocía. Les dije que debían cuidar a la niña 2 o 3 semanas cada uno. No sé de dónde saqué aquella idea. Les dije que la cuidaran unas semanas y después se la llevaran a su vecino. Si le pasaba algo a aquella niña, nosotros quemaríamos la aldea. Ellos prometieron hacer lo que les ordenábamos. No les quedaba otra opción. Y la cuidaron. Aquella niña sobrevivió. Cada 2 semanas la cambiaban de granja. Después de la guerra encontró a un pariente, una tía, creo. Se fue a Israel y terminó trabajando como profesora en un instituto de Tel Aviv. Había un hombre que se crió con nosotros que no era judío. Trabajaba para nosotros. Era el dueño del molino. Su hijo se convirtió en colaboracionista. Al principio iba a localizarnos al bosque. Avisaba a los soldados nazis y estos venían a por los Bielskis. Mis hermanos le llevaron al bosque. Cuando me vio, se echó a llorar. Vi cómo le ahorcaban. No mis hermanos, otros partisanos. Si estabas en compañía de mis hermanos, te sentías respaldado por un ejército. Sabían cómo sobrevivir, cómo infundir miedo a la gente. El líder del grupo era Tevye Bielski. Los alemanes ofrecían dinero por todos los hermanos, incluido el más pequeño, Aaron. Pero Tevye era el más buscado. Tevye pensó que si podían sobrevivir 20 o 30 personas, ¿por qué no 60? Y si había comida para 60, ¿por qué no para 120? Esa era su idea, salvar judíos. En los bosques de Bielorrusia, la brigada Bielski salvó a 1.200 judíos. Construimos una pequeña ciudad, camuflada como pudimos. Un pueblo de 1.200 personas. Había que llegar por la mañana y hacer recuento. Luego había que ponerse a trabajar. Éramos proveedores. Los partisanos rusos nos pedían cosas hechas por nosotros. Hacíamos munición y arreglábamos fusiles. Teníamos una especie de pequeña fábrica. Hacíamos nuestro propio queso y nuestro pan. También teníamos zapateros y trabajábamos el cuero. Estas botas que tengo aquí me las hicieron en 1943. No teníamos maquinaria, pero éramos partisanos. Mi padre empeoraba. Apenas podía ver ya. Un día me dijo que tenía que irme y dejarle. Yo le prometí que no me iría dejándole allí. Entonces me preguntó, ¿quieres que lo vea? Eres lo único que me queda. ¿De verdad quieres que vea cómo te matan? Pero no estaba dispuesta a dejarle. Un día salí con los chicos a robar pollos y otras cosas para sobrevivir. Cuando regresé, mi padre no estaba. Había ido a la ciudad y se había entregado. Fui a buscarle, pero mi familia era muy conocida en la ciudad. Todo el mundo nos conocía a mi padre y a mí. Entonces me dijeron que no siguiera adelante, que acababan de matarle. Le habían disparado en plena calle.
Me quedé sin habla. Perdí la voz. Fue horrible, porque la gente decía que los rusos estaban avanzando y que dentro de 3 meses o 4 terminaría la guerra. De repente, nos vimos rodeados de tanques y camiones. El suelo temblaba. Intentamos salir de la zona, pero las carreteras estaban ocupadas en todas direcciones por el ejército, a caballo o en camiones. El frente alemán se replegaba y nosotros estábamos en medio. Después de aquello, quizá un día después, estábamos todos sentados y de repente apareció un joven. Lo recuerdo como si fuera hoy. Un joven con barba. Yo siempre digo que fue el Mesías. Nos preguntó qué hacíamos allí sentados. Ante nuestro estupor dijo, los rusos están aquí. Llegaron hasta muy cerca del pueblo. Cogí los prismáticos y vi tanques pequeños camuflados. Parecían alemanes. Apenas se podía apreciar que no lo eran. Vimos un hombre, un oficial a caballo. Era un coronel ruso. Se acercó a nosotros y nos saludó. Los tanques nos rodearon en la carretera y en toda la zona. Nos saludaron y nos llevaron a un pueblo cercano. Nadie puede imaginarse qué felicidad sentimos, lo felices que estábamos. Empezamos a besarnos unos a otros, a abrazarnos y a celebrarlo. Vimos una retirada desmoralizada. Y esa fue nuestra oportunidad. La carretera atravesaba las 2 mitades del bosque y nosotros estábamos en medio. Cuando nos dimos cuenta de que no era una gran columna, acabamos con ellos. Entonces empezamos a oír tanques y a gente hablando en ruso. Salimos y les dijimos que éramos partisanos rusos, aunque no era cierto. Cuando se acercaron a nosotros, se dieron cuenta de que éramos partisanos judíos. Un coronel ucraniano al frente del batallón se acercó a nosotros y nos preguntó, ¿partisanos judíos? Pensé que todos los partisanos judíos estaban en Tashkent. Tashkent estaba en el sur de Rusia, donde estaban los grandes mercados y la especulación. Ese fue su recibimiento. Capturamos a algunos soldados alemanes y el comandante ruso me pidió que hablara con ellos. Uno estaba allí sentado, muerto de miedo, y me enseñó una foto de su familia. Me dijo que no pertenecía a las SS, que era un soldado raso. Me parecía que decía la verdad. Le dije al comandante ruso que era un soldado, que debíamos llevarle a un campo de prisioneros de guerra y dejarle allí. Pero el ruso dijo que era un nazi y que debíamos matarle. Intenté convencerle de que solo era un soldado como él, como yo, pero del bando contrario. No había necesidad de matarle. Pero él no entendía que yo, siendo judío y habiendo perdido a toda mi familia a manos de los alemanes, no quisiera matarle. Le contesté, porque no soy un nazi. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo no quiero matar. ¿Por qué se supone que debo matar a un hombre si solo es un simple soldado que ha ido a la guerra? Un soldado inocente, aunque sea alemán.
Pero eso era lo que hacían los alemanes. Mataban a todos los judíos, fueran quienes fueran. El ruso me miró y me dijo, no te entiendo. Cogió su revólver y lo mató. Cuando el ejército rojo se acercaba a Vilna, nos ordenaron abandonar el bosque y dirigirnos a la ciudad. Por el camino pasamos por el famoso puente de Biala Biaka y vimos soldados soviéticos. Ellos nos vieron y los saludamos en yiddish. Se emocionaron y nos dijeron que también ellos eran judíos. Nos besamos llenos de emoción porque soldados judíos del ejército rojo se habían encontrado con partisanos judíos. Pensaban que no quedaban más judíos en el mundo. Y nosotros también creíamos que éramos los únicos judíos del mundo. La radio anunció que los alemanes habían empezado a retirarse de los frentes oriental y occidental. En aquel momento quedó claro que se acercaba la derrota alemana. La tensión y la preocupación desaparecieron y todo el mundo sintió que la pesadilla se disipaba. Cambiamos. De repente volvíamos a ser los mismos. Fue muy raro volver a la vida normal, al día a día. De repente volvíamos a la vida. En aquella época conocí a mi mujer. Ella era una superviviente de Auschwitz y nos casamos. Todo el mundo estaba solo, se sentía solo. Teníamos un dicho que rezaba, tú estás solo, yo estoy sola, juntémonos y compartamos nuestra soledad. Para mí fue muy triste. La guerra había terminado. No tenía un hogar. Fue el momento más triste. El más triste de toda mi vida. Era un adolescente sin hogar. No había nadie allí. Volvimos para descubrir que nuestros vecinos no estaban. Que la casa estaba vacía y que no había nadie. Para mí fue el momento más triste de mi vida. Más de medio siglo después del Holocausto, persiste el mito de que apenas hubo resistencia judía a los nazis. Aaron Bell se trasladó a Nueva York, donde fue propietario de una flota de taxis. Tiene 3 hijos y 12 nietos. Shalom Joran se marchó a Nueva York, donde fundó una destacada compañía internacional de la industria aeronáutica. Miles Lerman ayudó a fundar el Museo del Holocausto en Estados Unidos, donde sigue en activo a pesar de su jubilación en febrero de 2000. Alexander Bogen enseñó arte en su Lituania natal y se trasladó después a Israel. Victa Kovner se marchó a Israel y se hizo psicóloga. Joseph Harmat se trasladó a Israel y fue director general de la ORT, una red educativa internacional. Eta Robel dedicó su vida a recaudar fondos para el Estado de Israel. Tiene 4 hijos y 11 nietos. Frank Blacksman se trasladó a Nueva York y fue un próspero hombre de negocios. Sam Gruber dirigió un orfanato judío en Alemania después de la guerra y luego se trasladó a Nueva York. Zulia Rubin se estableció en Nueva Jersey con su marido. Tiene 2 hijas y 3 nietos.
Dina Abramovic ayudó a fundar el Instituto Yivo para la Investigación Judía en Nueva York, donde fue bibliotecaria jefe. Murió en abril de 2000. La mayor parte de la financiación de este programa ha sido proporcionada por los fondos Teresa y H. John Haynes III de la Fundación de la Familia Haynes. Aportaciones adicionales facilitadas por Leonard Stern y el Fondo para la Producción de Documentales Judíos de la Fundación Nacional para la